Buenos días, espero que estén bendecidísimos por Dios. El día de hoy vamos a hablar sobre la muerte. Si nosotros prendemos un televisor en un noticiero, vemos muertes y salimos a la calle, se accidentó tal persona, tal otra, se nos murió un familiar, un conocido, un amigo, un vecino. Tal vez nos acostumbramos a la muerte, pero hoy vamos a darle otro sentido. Estamos con Mauricio Mazo. Él es filósofo, además es psicólogo y está haciendo un PhD en filosofía sobre este tema. Espero que les guste y que vean todo el video, que está espectacular. Buenos días, Mauricio. Víctor, muy buenos días a nuestros televidentes, un cordial saludo y qué rico poder compartir este espacio para hablar de un tema tan hermoso y tan bello como es el tema de la antropología del morir humano. Bueno, ¿de dónde surge la idea de hablar sobre este tema en tu tesis? Bueno, te cuento que mi ejercicio laboral siempre ha estado encaminado a acompañar a los profesionales de ciencias de la salud, y desde que egresé en mis 2 pregrados, mi ejercicio de docencia siempre lo he podido realizar es en este tipo de escuelas y con este tipo de estudiantes y de profesionales. Alguna vez, Víctor, me invitan a participar en un diplomado en una clínica y el tema que me pidieron que abordara era el tema de antropología de la muerte, que siempre había sido una pasión desde mi época de estudiante y sobre todo estudiante de filosofía y de maestría. Debido como a esa inclinación, la coordinadora en ese momento me invita, vamos a hablar sobre el tema de antropología de la muerte con médicos y enfermeros de la institución, y yo comienzo a hablar de la muerte, cómo se ritualizaba y cómo se vivía en las culturas antiguas, en la cultura medieval, y me doy cuenta que en el auditorio hay una señora que llora toda la conferencia, y yo estoy contando entonces cómo los medievales, por ejemplo, enterraban a sus muertos, los ritos que realizaban, y la señora lloraba y lloraba, pero la señora durante toda la conferencia, a pesar de que lloraba, me miraba y me hacía así, que siguiera. Yo continuaba la conferencia, se termina el módulo con el diplomado en el que estábamos trabajando en ese entonces. Le pregunto a alguien un par de días después que coincidió que también está en el auditorio, y le pregunto, ven, cuéntame quién era la señora que no hacía sino llorar en el auditorio cuando yo estaba hablando de este tema, y me dijo, no, era la directora de la clínica. Entonces digo yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y entonces me dice esta conocida, que es una enfermera jefe, que quien estaba llorando era la directora de la clínica, y que lo estaba haciendo porque un par de meses atrás su padre había muerto precisamente en la misma institución, en la unidad de cuidados intensivos. Y yo había comenzado mi exposición haciendo la siguiente afirmación, que nosotros nos habíamos encargado tanto de pensar la muerte en términos biológicos y de seguridad del paciente y asistencia al paciente, que se nos había olvidado, dentro de tantas cosas, algo que era fundamental, y era cómo humanizábamos la muerte frente a los pacientes que ya eran terminales. Claro, la señora había tenido la vivencia de estar en una unidad de cuidados intensivos como directora de una institución, pero el panorama cambia total y absolutamente cuando el que tengo allá no solamente es el paciente, sino que es mi propia familia. Entonces me di cuenta que esto no era solamente un tema de interés académico, sino que era un tema que se necesitaba abordar para enriquecer también lo que le pasa a las personas que trabajan en las instituciones, al mismo personal de la salud, porque ellos están entrenados siempre para dar lo mejor de ellos, de su conocimiento, de su arte y de su ciencia, puesto al servicio de los pacientes, pero que muchas veces también ese mismo entrenamiento y esa misma capacitación que ellos reciben los lleva a que no contemplen que la etapa de la muerte es un fenómeno que hay que mirarlo más allá del plano científico. Entonces el médico y el especialista saben muy bien qué hacer frente a determinadas condiciones, los enfermeros saben qué hacer frente a condiciones difíciles con los pacientes, pero la pregunta es, ¿solamente sirve que lo abordemos como un fenómeno científico o falta también enriquecer el trabajo que tenemos con los pacientes en la etapa final de su vida, desde perspectivas como por ejemplo la ética, desde la perspectiva moral, desde la perspectiva espiritual? O sea, ¿cuál es la atención integral que damos a los pacientes cuando ellos ya están en los últimos momentos de su vida? Mauro, y para que las personas que ven nuestro canal
entienda más o menos de lo que estás hablando, para las otras culturas, ¿cómo es la muerte? ¿Cómo ven esa muerte para otras religiones, para la misma religión nuestra? Mira que ese tema es tan supremamente interesante, Víctor, y televidentes. Hay ritos que nosotros podemos rastrear gracias a los vestigios arqueológicos, desde incluso comunidades distintas a la del Homo sapiens sapiens. Los primeros que enterraban a los muertos eran los neandertales. Ellos enterraban a sus muertos y no solamente los enterraban, sino que sobre eso hacían todo un ritual en términos simbólicos. Dicen los antropólogos que inicialmente de pronto el enterrar a los muertos tenía que ver con una forma de preservación del cadáver frente a lo que era la posible predación de los animales carroñeros. Hay una cosa que es muy significativa, y es que cuando nosotros empezamos a enterrar los cadáveres, no solamente los enterrábamos, sino que también, por ejemplo, depositábamos objetos con los cadáveres que se enterraban, los objetos más preciados, de pronto las herramientas que más utilizaban, los aditamentos con que frecuentemente ellos se acompañaban. Eso ya me da cuenta también de que hay un sentido de trascendencia. De hecho, las primeras formas religiosas que tienen que ver con el animismo dan cuenta también precisamente de toda esta situación. Desde la misma institución, desde la misma creación, por ejemplo, las primeras formas de cultura, lo vamos a entender también como las formas de creación que se van a hacer alrededor de la muerte, las primeras formas de trascendencia, las primeras formas de ritualización y, por supuesto, la génesis misma de las religiones, tal cual como nosotros las conocemos, van a estar asociadas inicialmente al tema de la muerte. Como te decía, las primeras civilizaciones, incluso por fuera del Homo sapiens, van a enterrar a sus muertos en las cavernas. Los van a enterrar en losas de piedra, se van a encargar de colocarlos en posiciones fetales, los van a acompañar, por ejemplo, de determinados, como decíamos ahorita, objetos que le pertenecían a la persona ya fallecida, pero también de determinados adornos. Entonces, por ejemplo, flores que nosotros después de 35.000 años los podemos ver allá en los lugares donde se han encontrado precisamente estos enterramientos. Posteriormente el Homo sapiens sapiens va a tener también otro tipo de práctica. Entonces vamos a encontrar los dólmenes, que lo vamos a ver mucho en las culturas indígenas, que son como una especie de ataúdes de piedra, 3 o 4 láminas grandes de piedra que corresponden a la lámina donde se recuesta el cadáver, a las 2 láminas laterales y una cuarta que es la que les cubre. Entonces va a ser muy común en el Neolítico encontrar estos dólmenes inicialmente que fueron para un solo difunto, pero también vamos a encontrar posteriormente dólmenes que van a ser hasta para 200, 250 personas por todo el territorio europeo y asiático. O sea, fue una práctica que se generalizó por todo el continente europeo. Posteriormente vamos a encontrar también todo lo que van a ver con otras culturas, como es la cultura griega. Los griegos ya no van a enterrar en estos dólmenes, en estas bóvedas de piedra, sino que lo van a hacer propiamente con la cremación. Van a cremar a sus muertos, van a aparecer los primeros ritos que van a ser muy cercanos a los de nosotros, las prácticas alrededor de y no solamente todo el conocimiento desde el punto de vista arqueológico, sino que también ya la literatura va a ser una fuente muy bonita de la manera como se entierran a los muertos. Recuerda, por ejemplo, todo el drama que se va a tener alrededor, por ejemplo, de la muerte de Ulises, de Patroclo, que nos va a contar la Ilíada y que nos va a contar la Odisea, el sentido de tener que entrar a los muertos, los doblones o las monedas que se colocan encima de los cadáveres en el mundo griego por la creencia de que le tiene que pagar al barquero. Entonces el afán también de entrar a los cadáveres. Hay una obra bellísima como es la Ilíada, donde vamos a encontrar con un personaje que es el rey de Troya, que reclama el cadáver de su hijo Héctor, porque aquí les cuenta la leyenda que lo amarrará, ¿cierto?, a su carroza, y él lo paseará como un trofeo de guerra, pero posteriormente el padre va a reclamarlo porque considera que no va a poder descansar en paz si no logra colocar la moneda, rezar las oraciones, preparar el cuerpo. Entonces empezamos a mirar también todo el tema de los ritos, cómo empiezan a aparecer una serie de ritos que se van a asociar al tema de la muerte, pero que también dan cuenta de cómo los vivos se preocupan por el muerto, ¿cierto? No solamente es el tema de qué va a pasar con el muerto, sino también el tema de qué va a pasar con los vivos. Posteriormente la cultura cristiana. Estamos haciendo un recorrido muy rápido, pero muy bonito para entender por qué llegamos nosotros a vivir la muerte como la vivimos, con la llegada de la cultura cristiana. Entonces el enterramiento nuevamente en la tierra, polvo eres, en polvo te convertirás. Entonces nuevamente aparece la figura del jardín cementerio como el lugar o el campo santo donde están los muertos, que para nosotros hoy sigue siendo tan importante que temas como, por ejemplo, que la persona no esté enterrada en un campo santo no le permite descansar en paz.
nosotros podemos ver, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Medellín, específicamente en el Parque de Río, las madres de la Candelaria que siguen reclamando a sus hijos que fueron desaparecidos y que ellas tienen la certeza de que están muertos, pero que no descansan hasta que no los entierren en un camposanto. Algo pues muy resemantizado a partir de las creencias que tenemos nosotros los católicos cristianos. Entonces, lo que quiero significar es que cada cultura va a tener una forma de entender la muerte, de vivirla, de expresarla y de simbolizarla por medio de los ritos que van creando alrededor de la misma. Lo que pasa es que sí hemos tenido unos cambios muy significativos en los últimos 40 o 50 años, como cuáles. Nosotros, por ejemplo, ya pocas veces vemos que las personas que fallecen sean expuestas, por ejemplo, a las honras fúnebres, a lo que nosotros conocemos como el velorio. Ya una persona hoy fallece y la persona fallece, se hace si acaso una misa y después de la misa una cremación, donde va solamente la familia más cercana. Ahora, ¿cuál es el tema del rito alrededor de la muerte? El rito es lo que le permite a la persona simbolizar como un momento significativo de vida. Vemos la muerte pues como desde el momento en que se entierra, en las honras fúnebres, pero lo que tú ves desde cuidados intensivos, desde la parte médica, ¿cómo es? Me encanta la pregunta, me parece muy linda y me parece que es como lo que anima realmente de fondo el tema investigativo a partir de como el trabajo que he realizado pues en los últimos años. Tiene que ver con una cosa, nosotros nos encargamos muchísimo de mirar la muerte en términos racionales. Yo decía ahorita que el tema era el de antropología del morir humano, pero yo también puedo hablar de antropología de la muerte. Cuando yo hablo de antropología de la muerte, estoy mirando la muerte como un fenómeno biológico, o sea, cuáles son los criterios que llevan a que una persona sea decretada como muerta desde la parte biológica. Los criterios en términos médicos han cambiado en los últimos 50 o 60 años. Para que una persona fuera decretada como muerta, por parte de los médicos hablábamos de un criterio que era la muerte en términos cardiorrespiratorios. Hay una anécdota muy linda, de hecho, por ejemplo, para poder diagnosticar la muerte de un paciente, los médicos de pronto más centrados en años y las enfermeras más centradas en años utilizan mojarse un poquitico los dedos con mucha prudencia, colocar los deditos debajo de la nariz del paciente y si no sienten respiración es porque el paciente ha muerto. Nosotros hoy ya no utilizamos ese criterio cardiorrespiratorio, hoy la ciencia médica utiliza el criterio cerebrovascular. Entonces quien diagnostica la muerte de un paciente, quien determina la muerte de un paciente es un especialista en esa área. Eso, como decíamos ahorita, obedece a la parte biológica, pero la muerte no solamente es un hecho biológico, la muerte también es un hecho cultural. Entonces no solamente importa biológicamente cuando muere una persona, sino también todo el fenómeno cultural que se mueve alrededor de la muerte de esa persona. Entonces ahí es donde hablamos de antropología del morir humano. Te voy a colocar un ejemplo. ¿A qué nos lleva a nosotros como conclusión todo este tema, Víctor y televidentes? A que nos hace falta otro tipo de acompañamientos frente al momento final de la muerte de los pacientes. Los cuidados que se prodigan desde la parte médica y biológica, por supuesto que son necesarios, por supuesto que se tienen que realizar, pero no son suficientes. La muerte no solamente es un tema que se vuelve objeto de la ciencia, Víctor, sino que es un tema que lo tenemos que mirar, como dicen los filósofos, por una razón ampliada. Porque la muerte no solamente es un enigma que debe ser revelado por la ciencia, sino que es un misterio que debe ser acompañado desde el corazón de los hombres. Cuando yo ya hablo que es un misterio que es acompañado desde el corazón de los hombres, significa que debe ser acompañado desde las convicciones religiosas que tiene cada persona y cada cultura, pero sobre todo desde la parte espiritual. Y cuando hago referencia a esa parte espiritual, estoy haciendo referencia a que no solamente es importante entender que la muerte es un enigma en términos científicos para resolverse, sino que también la muerte permanentemente es un fenómeno que nos sorprende y que sobre esa capacidad de sorprendernos, ¿cierto?, está el corazón de los hombres para dejarse sorprender, pero también para acompañar permanentemente a estas personas. Me explico qué sucede en esta situación específica desde la parte clínica. ¿Cuál es el acompañamiento, Víctor y televidentes, que damos a los pacientes en su fase terminal? El acompañamiento clínico, pero cómo los acompañamos religiosa y espiritualmente. Cómo entendemos que más allá de la muerte hay otro tipo de fenómenos que nosotros
permanentemente escuchamos, oímos, pero de los cuales no damos cuenta. Hay personas, Víctor, que por ejemplo biológicamente no se logran entender, pacientes que no logramos entender porque no fallecen. Y llega el personal de salud y llega y le dice, mire, lo que pasa es que le preguntan a la familia, ese paciente de pronto tiene algo pendiente con un hermano, con un hijo, con un padre, y dicen, ay sí, lo que pasa es que lleva 15 años sin hablar con un hermano y a él toda la vida le ha dado muy duro como haber tenido esa ruptura familiar. Llaman al hermano, se reúnen hermano y paciente, y después de que se reúnen, el paciente fallece. Entonces, ¿será que no hay algo que va más allá simplemente de la cuestión biológica? No. El ayudar al buen morir de los pacientes también tiene que ver con esa parte, con el acompañamiento en esa parte religiosa, Víctor, y con esa parte espiritual. Colocábamos un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Es cuando alguien siente que tiene algo pendiente en su vida por medio, por ejemplo, de una falta de perdón, bien sea de adjudicar o de sentirlo en su propio corazón. Es ahí el llamado donde decimos, la muerte la podemos acompañar, la podemos hacer más humana desde muchas dimensiones, no solamente desde los medicamentos y los procedimientos que por supuesto utilizan de una manera pertinente y adecuada al personal de la salud, sino también de muchas otras maneras. Tenemos el personal, por ejemplo, en instituciones como la nuestra, el acompañamiento desde la parte religiosa por parte de sacerdotes, por parte de religiosas, pero vuelvo y repito, mire, humanizar la muerte significa reconocer que la muerte es un misterio y que como misterio no solamente la podemos mirar desde una perspectiva científica, que la tenemos que enriquecer también desde una parte espiritual. La muerte es un fenómeno espiritual, es un misterio que está para ser vivido, ¿cierto? Para dejarnos sorprender como misterio, quizás como el misterio más importante de la vida, y que no se agota solamente en su parte científica y en su parte tecnológica. Bueno, muchas gracias, Mauro, por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya servido esta bonita experiencia con Mauricio y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que somos seres espirituales que estamos de paseo por la tierra. Que estén muy bien, suscríbanse a nuestro canal.